quería empezar por preguntaros, o por animaros a que explicarais en qué consistieron vuestras becas Leonardo, el proyecto por el que fuisteis becarios Leonardo, y no solo su contenido, sino también lo que significó en vuestra vida profesional y intelectual, aunque sea un poco subido de tono. Pues mi proyecto es un proyecto que parte de las Madres de la Droga gallegas, de las Nais da Droga, que se consolidan en la asociación Érguete y la Fundación Érguete posteriormente, que lucharon contra el narcotráfico para cambiar un poco la impresión también que sobre el narcotráfico y la drogadicción, la heroína de los años 70, 80 había. Y pongo en relación a las Madres de la Droga con otras luchas de madres que consiguieron grandes cosas, como las Madres de Plaza Mayo, por ejemplo, por poner el ejemplo más emblemático. Y a partir de estas luchas de madres, que serían estas, digamos, de alguna forma, heroínas comunes, cotidianas, que consiguieron grandes luchas sociales, que consiguieron grandes eventos de justicia social, intento hacer una investigación sobre cómo cambiar las cosas desde abajo, ¿no? desde los movimientos de base, también siendo un poco crítica con por qué estas luchas funcionaron. Y qué machismo sobre todo había dentro de ellas. Luchaban por sus hijos que estaban muy mal o muertos posiblemente o desaparecidos. Y también se las permitió luchar más o menos porque eran madres y por lo tanto parecían inofensivas. ¿Qué tipo de mecanismos hicieron que determinadas luchas que podrían no haber significado nada significasen mucho? Mar. Pues mi proyecto era un proyecto sobre una sociedad distópica donde se generaba una enfermedad que era que la gente no podía recibir dinero y era una enfermedad tipo la anorexia, ¿no? O sea, igual que las personas anoréxicas no pueden comer, lo que le da mucho miedo a David, estas personas eran incapaces de recibir dinero. Entonces se les metía como en unos centros para rehabituarles. Bueno, pues eso un poco tiene que ver con la gente que decide a lo mejor dejar un trabajo para hacer otra cosa que no es tan bien retribuida materialmente. Y en mi caso, pues la verdad es que tenía mucho que ver con mi vida, porque yo en ese momento estaba viviendo en Estados Unidos, tenía muchas ganas de volver a España, pero de una manera muy personal y de una manera como de un salto al vacío, ¿no? Porque bueno, yo ahí tenía un trabajo y venía aquí un poco pues a dedicarme a la literatura. Y bueno, pues tuve la suerte de recibir la beca Leonardo, lo cual realmente me permitió volverme a España. Yo con la beca Leonardo escribí Feliz Final, una novela sobre amor y desamor. Yo la llamaba de broma, en mi título de trabajo era Amar en tiempos revueltos, ¿no? Tenía que ver con la manera en que nos amamos y desamamos en este tiempo. Y a mí la beca me hizo o me facilitó salir de un cierto bloqueo que tenía de varios años, incapaz de escribir una novela, seguramente por problemas creativos, pero también por una mezcla de situaciones familiares, laborales, que tenía que atender y que no me daban ni el tiempo ni la tranquilidad para escribir una novela. Podía escribir muchas otras cosas. Y la beca me dio el tiempo y la capacidad de entregarme a un proyecto durante un tiempo, pero también me dio un compromiso de terminar un texto, de escribirlo, ¿no? Y la verdad es que fue un empujón importante para poder hacerlo. Entiendo que era una novela con mucha carga de documentación, o sea, que requería tiempo de trabajo de investigación. Más que tiempo de investigación o de lecturas o de documentación, que sí puede ser compatible con otros trabajos, con otras cosas, lo que necesitaba era, o me suele pasar a mí cuando escribo una novela, o sea, yo creo que las novelas tienen unas exigencias que no tienen otro tipo de escritura, que es que durante unos meses, sobre todo, durante los meses de escritura, de estar haciendo el primer borrador, sucesivas correcciones, te exige una atención total, es decir, te exige una concentración, una dedicación absoluta, en la que es verdad que se lleva mal con otros trabajos, con todo aquello que te puede distraer de la novela. Entonces, a mí, sobre todo, lo que me permitió fue dedicarme por entero a una novela, poder soltar bolos, colaboraciones y otros trabajos para poder dedicarme por entero a una novela que tenía, digamos, otro tipo de exigencias que tenían más que ver con la propia estructura de la novela, con la forma en que estaba escrita y que a mí me exigía una dedicación absoluta, ¿no? Que fue la que me dio la beca. En mi caso, el proyecto que presenté fue la escritura de mi última novela, La península de las casas vacías,
novela que pretende contar toda la guerra civil y en toda la península. Entonces, la beca me ayudó muchísimo para poder ir precisamente a esos lugares a los que van previamente mis personajes. O sea, la novela ya estaba bastante avanzada cuando me presenté a la beca, pero no tenía esa capa antropológica que luego pude añadirle al visitar todas esas ciudades y a ponerle rostro a los lugares donde ocurrieron los hitos más importantes de la guerra civil. Entonces, yo estoy súper agradecido. Sin la beca, sin ese viaje, no habría habido boom con el libro, ni tendría esa pátina sociológica, histórica. Estaría mucho más cerca de la ficción que de la novela histórica o del ensayo, y ha sido fundamental para el libro. Vale, os planteo a los cuatro una hipótesis que tiene que ver con el hecho de que estemos aquí en la Fundación BBVA, unidos por las becas Leonardo, que las becas Leonardo obviamente tienen un capítulo de ayudas a la creación artística, pero también una parte muy importante de su peso tiene que ver con la investigación científica y en ciencias sociales incluidas. La hipótesis que hago es que los cuatro compartís como digo, una posición más o menos fronteriza entre la creación artística y las ciencias sociales. No tengo una pregunta muy concreta más que invitaros a partir de esta divagación a que reflexionéis sobre esa posición un poco fronteriza entre las ciencias sociales y la creación artística, si es algo en lo que os sintáis cómodos y si es algo a lo que podáis intuir, no sé, una parte menos, que puede llegar a la fatiga, que puede dejar de funcionar en algún punto. Bueno, yo como comentaba antes, yo creo que nosotros pertenecemos a una generación que hemos empezado a crear a partir de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente porque hemos nacido entonces, pero que todavía tenemos esta idea adorniana de el arte es la vida otra vez, ¿no? Entonces, aunque el arte nos permite una libertad estética y una libertad formal para explicar cuestiones, sí hay como una preocupación sociopolítica muy fuerte detrás de nuestro, bueno, al menos, o sea, voy a hablar por mí, ¿no? Al menos de mi propio trabajo. O sea, sí que es verdad que creo que si no hubiera también una cuestión personal y una pulsión artística más allá de la sociología o de la política o de la economía, pues probablemente haríamos eso. Yo, por ejemplo, que he trabajado con varios géneros y trabajo con varios géneros, realmente sí es rara la vez que no sé a qué género pertenece cada idea, ¿no? Y digo cada idea y de repente me he parado porque también hay una cuestión emocional, ¿no? O sea, porque no solo... y creo que aquí es en lo que se bifurca un poco la investigación que sería más académica o más social de la investigación artística. Lo que pasa es que también creo que es importante recalcar que, claro, que cualquier obra artística lleva detrás muchísimo trabajo, ¿no? O sea, lo que se ve es la punta del iceberg. Y yo creo que afortunadamente estas becas reconocen ese trabajo que hay debajo, porque parece que a veces, yo qué sé, los artistas podemos hacer algo, sacarnos algo de la chistera, cuando no es verdad. Además, es que hay una tradición, es que nosotros tenemos que trabajar con toda esa tradición. O sea, no conocer esa tradición es no conocer tu medio. Y para conocer toda esa tradición también requerimos, o sea, se requiere tiempo, ¿no? Tiempo y reflexión sobre la propia materia con la que estamos trabajando. Sí, yo creo que esa posible frontera, decías tu línea fronteriza en la que nos situamos, ¿no? En la que situarían nuestras obras entre la creación artística y la investigación, en este caso, desde las humanidades o de las ciencias sociales. O sea, yo creo que es muy permeable, ¿no? Y que es una frontera, no en el sentido de separar, sino en el sentido precisamente de ser una zona de intercambio, ¿no? En la que, y además en las dos direcciones. O sea, yo creo que hay una buena parte de los investigadores, de los sociólogos, historiadores, antropólogos, al menos los que a mí más me interesan,
cruzan esa frontera a menudo también, que toman muchos recursos, muchos materiales, muchas formas de trabajo de la creación artística, y de la misma forma yo creo que nosotros creamos siempre recibiendo de allí, ¿no? Haciendo incursiones para tomar, ¿no? Es decir, tú hablabas de esa tradición desde la que escribimos. Yo en mis novelas siempre la lista de agradecimientos del final, más que agradecer a colegas que te han leído, que te han apoyado, que te han seguido, suele ser una ristra de nombres de pensadores, de sociólogos, de antropólogos, de historiadores, sobre los que yo construyo mi novela. O sea, yo escribo a hombros de todos esos que han pensado, que han investigado, que han trabajado, y me interesa la posibilidad siempre de darle forma narrativa a lo que ya están investigando otros. También el hecho de que al ganar la beca formemos parte de una cantera no solamente de creadores de las letras, sino también de investigadores, de científicos. No sé, tiene un carácter, la beca, híbrido entre el humanismo y lo científico. Y yo sí que sabía que el proyecto que iba a presentar esta beca tenía que tener investigación detrás. No sé, creo que tiene ese espíritu. Creo que los proyectos científicos, por lo que he visto, tienen esa parte humanista. Y al contrario, los que son más de letras también tienen una investigación detrás. No es simplemente voy a hacer una ficción en mi casa entre cuatro paredes. Para eso tampoco necesita un presupuesto más allá de una manutención. Pero dudo mucho que hayan dado esta beca a proyectos así. Requiere también una investigación paralela, ¿no? Yo como creadora sí me siento muy cerca de esa línea divisoria y siempre lo comento, que en verdad mis obras de teatro son reportajes periodísticos que tienen forma de obra de teatro. Y creo que tiene que ver, no sé si es algo generacional o no, pero creo que tiene que ver justamente con mi pensamiento y cómo yo entiendo la realidad y cómo yo la cuento, o sea, cómo yo me la cuento a mí misma. Tengo una anécdota que simboliza esto bastante bien, que cuando estaba estudiando periodismo en las clases de historia, en el primer examen de historia, yo pensé que iba a sacar un notable, un sobresaliente, y suspendí. Y claro, fui a la tutoría en plan, pero ¿cómo? Si el examen estaba súper bien. Y me dijo, es que la historia no se cuenta como tú la cuentas. Y yo no lo entendí, me cabré y todo lo demás, y tantos años después hago una obra como Iribarne, por ejemplo, y pienso, bueno, la historia sí se puede contar como yo la cuento, solo que no en un examen de historia, no posiblemente en un medio periodista, pero sí puedes contar la historia como yo la cuento en un teatro. Entonces creo que mi manera de contarme y de mi discurso propio mental tiene que ver con la creatividad, y por lo tanto para mí sería muy difícil hacer una tesis doctoral con la misma información, con las mismas lecturas y con el mismo todo, poniendo todas las APA, las normas y las referencias y teniendo que tener un lenguaje científico al 100% y manteniendo una estructura que no tiene que ver con mi cabeza, ¿no? que tiene otras maneras. Bueno, mira el pelo. Un poco así está por dentro también, ¿no? Y el riesgo de la demasiada ciencia, os hablé de Patxi Mangado, un arquitecto con el que hablaba, que decía que en su oficio había en ese momento demasiadas ciencias sociales, que obviamente que para hacer un buen trabajo como arquitecto tienes que tener cierta idea de lo que es la desigualdad, ciertas teorías, pero que los arquitectos no están en el mundo para hacer ensayos de sociología, y me parece una idea razonable. Ya sé que hacer arquitectura no es lo mismo que hacer novelas, pero por ejemplo hay un momento en el que la demasiada sociología va en contra del teatro, va en contra de la, no sé, de la narratividad, del conectar con tal. ¿Tenéis la idea de que existe un límite de la demasiada ciencia social? Yo personalmente creo que tanto el teatro como la literatura son muy amplios, ¿no? Que yo haga un tipo de teatro que incluye la investigación periodística o pseudohistoricista no significa que todo el teatro tenga que hacer esto, porque si no, sí, posiblemente sería un coñazo, sería aburrido, pero hay muchísimos tipos de teatro, desde el más comercial al más comercialoide, al más sesudo, al más vanguardista, al más esteticista incluso, y como público puedes decidir cuál prefieres y cuál te gusta, y creo que estaría mal que todo el teatro fuese muy de investigación, porque también, qué limitación. Pero creo que para mí, como público y como creadora, los que me interesan seguramente son los que tienen más investigación, pero por mis intereses y por mi tipo de pensamiento. Pero creo que tendría que haber sitio para muchos tipos, ¿no?
Yo creo que sí, que lo que dices es verdad. De hecho, por ejemplo, a mí, o sea, lo que más me ha costado en mi vida es escribir mi tesis doctoral. Y yo me di cuenta que después de escribirla lo pasé muy mal, tratando de escribir tanto teatro como ficción. Por eso que dices tú, porque claro, de repente se te estructura la cabeza en coger muchísima información, en tratar de hacer una obra de tesis, ¿no? Nunca mejor dicho, y eso es un desastre. Porque precisamente la maravilla de la literatura, ¿no? ¿Por qué elegimos o por qué elijo esta forma de expresar? Como te comentaba antes, yo doy clases en la universidad, pero he abandonado la investigación académica. ¿Por qué? Pues porque, como decía Esther, mi mente no funciona así. En la literatura tú planteas cosas, pero no tienes ni que dar esos resultados que quizá te exige la investigación académica, ni tienes tampoco que posicionarte cuando no tienes las cosas muy claras sobre cosas que son más dudas, que abren más, o sea, que preguntan más, que es un crisol, más bien, ¿no? Que se puede mirar desde diferentes puntos de vista, que eso no te lo permite hacer, pues a lo mejor, pues obras más de tesis, ¿no? Sí, yo me estaba acordando antes con lo que comentaba David, de que las becas de creación convivan con becas de investigación pura, becas de ciencia, de tecnología y tal, que yo recuerdo el momento en que tienes que presentar el proyecto y tienes que sistematizar, darle una estructura, unos plazos, una serie de elementos que son, digamos, relativamente sencillos de hacer para otros campos, ¿no? Pero que en el caso de la creación artística parece que se resiste, ¿no? El poder presentar un proyecto de algo de lo que tienes una cierta intuición, un proceso de intenciones, pero que no sabes dónde llegará esto y, sin embargo, tienes que darle forma de proyecto equiparable al que sería una investigación de otros terrenos, ¿no? Entonces, eso hace que lo piense ya en otros términos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que en esta relación de contaminación mutua entre el arte y las ciencias sociales, las humanidades, la investigación, o sea, yo es que no creo que exista o no debería existir, o si existe a mí no me interesa, un arte autónomo, únicamente autorreferencial, encerrado en sí mismo, que se haga como fuera del mundo, ¿no? Yo creo que esa relación, que como digo, que es mutua, que no solamente es de los artistas que tomemos de los investigadores, sino que creo que va en la otra dirección también, yo creo que es imprescindible. O sea, yo no creo que ninguno escribamos o creemos en el vacío, ¿no? En el fuera del mundo o no fuera del tiempo, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Sí, coincido contigo. Quizá vemos solo vemos un proyecto literario y creemos que no hay investigación detrás, pero solo la punta del iceberg. Detrás sí que hay mucho trabajo y mucha lectura y muchos años de pensar el proyecto, ¿no? Y a veces en algunos proyectos puedes mostrar esas costuras o ese exoesqueleto o no hacerlo. A mí, por ejemplo, la lectura de La fiesta del chivo de Vargas Llosa me fue epifánica, porque gracias a ese libro como que de repente me di yo a mí mismo permiso de mostrar, de mezclar la ficción pura con los datos más históricos y con datos desnudar los datos y mostrárselo al lector. Y fue un ejemplo para mí de libro que mezclaba esos dos mundos y que lo exponía, de un proyecto híbrido, ¿no? Y me dio la fuerza del arrojo de decir, voy a hacer lo mismo, voy a mezclar páginas que parecen entradas de Wikipedia con otras que son totalmente ficcionadas, ¿no? Pero no hay una norma sobre ello. Hay novelas donde no se nota donde parece que no hay una investigación detrás y a lo mejor hay mucha más que en la que te pone la profesión de datos, ¿no? Depende del libro. Tenía una curiosidad. Ha salido la palabra artista. ¿Os reconocéis en la palabra artista con relativa naturalidad? Ya me imagino que no vais que os presentan a alguien y decís soy artista, pero ¿la aceptáis con relativa naturalidad o...? ¿Artista? Sí. Yo no. Sí, me veo artista. Yo sí. No. Yo la he usado antes y casi me arrepiento de haberla usado. A mí me gusta, me gusta verme o decirme más como un trabajador de la cultura,
porque muchas veces al sentirnos artistas y olvidarnos que somos trabajadores también, ¿no? Perdemos de vista precisamente ese elemento también material, laboral, de conexión social, y nos acabamos viendo en efecto como artistas autónomos, libérrimos, independientes, soberanos, que lo que hacemos no tiene consecuencias sobre los demás y tal, ¿no? Yo me siento más como un trabajador de la cultura, más que como un artista. Bueno, pues todo cuadra. Como la conversación va sobre trabajadores, artistas, etcétera, quería preguntaros por la economía del arte en este país, en este país, en Europa, ¿no? No creo que sea muy diferente a otros lugares. Y también quería hacerlo desde una clave un poco generacional, y aquí, David, eres más joven y estás un poco excluido. Que soy millennial como vosotros, ¿eh? Tampoco os vengáis muy arriba. No, el problema es que nosotros ya no lo somos. Los que fuimos adolescentes hace 30 años, os acordaréis que había un clima por el que la profesionalización del arte era una cosa que se veía con sospecha. Cuando teníamos 17 años nosotros y accedíamos un poco, nos empezamos a construir como personas que leían y veían películas y demás, había una idealización de lo amateur, que luego eso más o menos cayó en desprestigio. Bueno, estoy divagando una vez más. Lo que quería preguntaros es, un mundo en el que la economía del arte funciona a base, pues, de proyectos de investigación de este tipo, de docencias parciales, etc. ¿Os parece un panorama razonable para el bien común? ¿O os parece una cosa problemática y que en un mundo ideal no debería ser así? Y os animo a que habléis no tanto desde vuestro interés particular, que entiendo que lo que queréis es la mayor estabilidad posible, sino un poco pensando en términos de bien común. O sea, es bueno que el arte sea una cosa profesional, es bueno que funcione a base de proyectos concretos, o cómo debería ser un mundo ideal. Bueno, tú has dicho antes, lo has presentado como la situación en España, y has dicho, y en Europa, que no será tan distinto. Yo creo que, aunque ahora seguramente se va igualando por abajo, se va igualando a peor, ¿no? Porque tú hablas ahora con franceses o alemanes y tal, y te dicen que, bueno, tienen esa sensación de decadencia, que ya están perdiendo todo aquello que habían conquistado, pero durante mucho tiempo yo creo que sí que había diferencias notables entre el medio cultural español en concreto con el de otros países, ¿no? Sobre todo en cuanto a formas de reconocimiento y de apoyo a la creación, ¿no? Yo creo que la cultura en España se ha dado siempre en unas condiciones de precariedad económica y laboral, que al final acaba influyendo también en las propias obras, ¿no? En las obras, en las condiciones en las que se hacen. Y yo sí creo, por eso yo hablaba antes en términos de trabajo, ¿no? Yo sí lo veo en términos de alguien que puede dedicarse a un trabajo y que por tanto tiene que tener un reconocimiento, una remuneración, unos derechos también, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo hemos perdido de vista por esa idea, por eso yo hablaba antes de lo del artista, ¿no? Esa idea un poco, seguramente todavía romántica, del artista como alguien que no tiene un trabajo sino una pasión, ¿no? Que es todo aquello que nos ha contado tantas veces Remedios Zafra sobre el entusiasmo, ¿no? De eso de que como nos dedicaríamos a esto igualmente, aunque no nos pagaran, pues al final no nos pagan, claro, porque si tú dices que lo vas a hacer igualmente, pues no, ¿no? Entonces yo creo que venimos de muchos años en los que, como digo, el trabajo de los creadores se ha dado en unas condiciones de precariedad material total, ¿no? Pero es que, es más, o sea, se dan en estas condiciones de precariedad material también porque porque esto depende de a quién le das voz. O sea, si la cultura está mal pagada, ¿quién puede crear cultura? La gente que ya tiene un colchón, ¿no? Para poder dedicarse a la cultura o dedicarse exclusivamente a la cultura. Yo ya te he dicho que yo en mi caso doy clases de manera parcial precisamente para poder dedicarme a esto. Si no hay un soporte material, se acallan muchísimas voces, porque hay voces que sencillamente para la subsistencia pues no pueden seguir creando, no pueden seguir escribiendo, porque como decíamos es algo que requiere mucho tiempo, mucho trabajo. O sea que yo creo, y estoy de acuerdo con Isaac, o sea, no es verdad.
Yo tengo tengo varios amigos y amigas artistas y escritores, etcétera, en otros países de Europa y ya hay siempre una base, ¿no? Desde que tienes, por ejemplo, en el teatro, no sé si tienes 2 obras profesionales o algo así, ya entras en el estatuto de artista, tienes una seguridad social, tienes lo del tema de los autónomos, o sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir pagando? Yo he sido autónoma mucho tiempo, ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir pagando las mismas cuotas de otras profesiones que nada tienen que ver con la nuestra? O sea, yo creo que aquí sí hay una reivindicación que hacer, porque es que esto, lo que se está haciendo no es democrático. No es democrático cuando las voces que solo pueden aparecer son voces que se pueden dedicar a esto por otros motivos que no sean... O sea, que no son los literarios o de dedicarse a la cultura profesionalmente, como dice Isaac. Es que para mí es un tema muy complejo porque justamente convivo en un tipo de arte o de cultura, por eso ya antes decía que no me siento artista, no me gusta sentirme artista, me siento creadora, dramaturga, escritora, actriz, directora, cualquier cosa, pero justo la palabra artista no me siento muy identificada. Y que justamente hay muchísima complejidad porque cada persona que está en el grupo de trabajo donde yo trabajo tiene una situación diferente. Los actores tienen un trabajo diferente, los directores, los iluminadores. Yo no me siento diferente en tanto que escritora de este panorama, ¿no? Y por lo tanto no sé si soy más artista, es lo que quiero decir, solo porque yo invento determinadas cosas o porque se suponga que parten de una idea mía los proyectos. Entonces creo que es un tema bastante complejo, cómo capitalizar, que es de lo que finalmente se habla, ¿no? Es una palabra que no nos gusta usar a los artistas, pero de alguna forma tenemos que capitalizar nuestra arte y para mí el concepto capitalizar el arte es bastante perverso en sí, porque justamente el arte tiene algo de lo que se entiende como arte, como poesía, tiene algo de inmaterial o de mágico que para mí es difícil de compatibilizar con la idea de capitalización. Sin embargo, yo capitalizo de manera bastante fácil mi trabajo, incluso mi empresa. Pido una subvención, tengo una empresa, tengo un trabajo, me pongo a escribir y de hecho con dificultad escribo una obra de teatro para la que no tengo dinero previo para montar. Si no la voy a montar, yo no soy esa tipa que tiene 200 obras escritas porque no puedo hacer otra cosa más que escribir obras de teatro. Tengo bastantes otras cosas más que hacer, ¿no? Entonces, ¿de qué manera capitalizamos nuestra creación? Es bastante complejo. Y desde hace bastantes años intento huir de la autoprecarización, tanto de mí como de mis equipos, porque es una idea bastante bonita y bohemia, que se puede hacer todo sin dinero, pero eso significa que no solo yo vivo en precario o con el dinero que consigo por aquí y por allá, sino que mi equipo vive en precario también. Entonces, de alguna forma, necesito capitalizar bastante dinero para generar un proyecto, para que todos podamos comer con dignidad y vivir. Pero es bastante complejo, y perdona David, que no sé si va... Es verdad que es bastante complejo y hay todo tipo de situaciones, pero cuando hablábamos antes de lo de Europa, de alguna manera está todo ya inventado. Quiero decir, tenemos experiencias de otros países donde ese tipo de complejidad se ha conseguido resolver con determinadas normas, con determinadas formas de funcionamiento, con determinadas ayudas, con determinadas tal, que han permitido que el trabajo de la cultura se haga en unas condiciones dignas, ¿no? Porque al final no solamente te precarizas tú y precarizas a quienes trabajan contigo, sino que acabas precarizando tu obra también. Es decir, una obra creada en condiciones de precariedad, aunque todos podemos evocar ejemplos históricos de creadores que crearon en las peores condiciones posibles y crearon grandes obras, no dejan de ser excepciones. Es decir, una obra creada en condiciones permanentes de precariedad, de discontinuidad, de falta de tiempo, de estas otras cosas, acaba resultando en obras precarias o en obras que están a merced de lo que marca el mercado, que es el que al final acaba decidiendo qué es lo que funciona, lo que vende, lo que se retribuye, de lo que puedes vivir, ¿no? Entonces yo creo que eso resta mucha autonomía también a los creadores. Os cambio el tema. Hay una especie de pesimismo en todo lo que rodea el arte respecto a la capacidad del público para manejarse en la ambigüedad, en la complejidad,
de las ideas, en entender una idea, que una idea y su contraria, pues en momentos concretos pueden ser compatibles. Tendemos a vincularlo un poquito al mundo tecnológico, mercantil en el que vivimos, aunque supongo que eso puede ser también rebatible. Quería preguntaros si en un horizonte de nuevo cambio tecnológico en el que estamos, sois pesimistas respecto a esa capacidad del público, y el público no lo nombro como unos señores que estuviesen fuera esperando a juzgaros severamente, sino como nosotros, como todos, si sois pesimistas respecto a la capacidad del público para manejarse en la ambigüedad a medio plazo, y a que contéis lo que queráis sobre cambios tecnológicos y demás. Yo quiero empezar ahora, que siempre me robáis la idea. yo soy muy pesimista, aunque siempre cito cuando digo eso a Saramago, que decía: no soy ningún pesimista, sino un optimista bien informado, ¿no? Para mí, los supuestos avances que está trayendo la inteligencia artificial me aterran, porque ayer justo estaba con un amigo músico que haga una aplicación con la inteligencia artificial que le pones la letra y te hace la canción, o sea, pero completa, y decía, es que es mejor de lo que yo puedo hacer, ¿no? Y me la ha hecho en 10 segundos y estaba como muy deprimido. Dije, entonces solamente me quedará como horizonte creativo el poder hacer algo en directo, porque claro, la máquina no tiene eso no lo puede sustituir, ¿no? El arte en directo. Pero pasa igual, otro amigo que es ilustrador, todos esos trabajos que él sobrevivía con trabajos menores de hazme un cartel o ponme un rótulo y demás, eso ya con la inteligencia artificial ya no se lo pide, no quítame esta persona detrás de una foto. Creo que en literatura va a ser más complicado, o sea, no veo, creo que sería más un episodio de Black Mirror que la inteligencia artificial pueda escribir una novela con alma y con carácter y demás, pero seguro que en algún aspecto también nos quita trabajo. Bueno, sí, puedo nombrar a otra, no voy a decir su nombre, pero tengo un amigo que conoce una inteligencia artificial a la cual le da sus propios textos. La inteligencia con solo 10 textos ya aprende cómo escribe, luego le da un tema y le hace un artículo. Y ha llegado a publicar artículos, ¿vale?, en medios súper importantes a nivel nacional, hechos por la inteligencia, luego lo retoca un poco, pero hechos por la inteligencia artificial porque ya imita su propia manera de escribir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo que viene para quedarse, que tendremos que adaptarnos, pero a mí me da un poco de miedo, la verdad. Y eso que, insisto, nuestro arte literario es el que menos se ve afectado, pero me causa opresión y miedo. Yo creo que tienes que experimentar más con la inteligencia artificial, porque yo creo que ya puede hacer alguna novela interesante. No hace falta esperar, ¿eh? La inteligencia artificial es increíble. Hace tiempo que eso que comentas de música con letras, hace años que nosotros estamos en gira y es el cumpleaños de alguien y hacemos una canción estamos aquí pasando por Pamplona y tal, le das 4 datos y te hace una canción y te lo hace en folk, en rap, en trap y en música clásica. O sea, no, esto ya hace mucho tiempo y ahora mismo el desarrollo, la manera de escribir de una inteligencia artificial es bastante mejor que la de cualquier humano, que eso es lo difícil de asumir. Creo que ortogramaticalmente, o sea, sí, pero no el alma, eso sí que no lo veo. Sí, pero tú le metes tu novela y le pones, hazme una sinopsis de 10 líneas, de 20 líneas, de 30 líneas, de 40 líneas, y hazme una entrevista con el autor que conozca sus respuestas y lo va a hacer mejor que yo. O sea, va a hacer una sinopsis mejor que yo, posiblemente. Y yo soy escritora. Imagínate mejor que cualquier otra persona que no tiene como profesión escribir. Claro. Es que es alucinante lo que hacen. Creo que eso es algo a los que con más o menos alegría tenemos que asumir que existe, porque no es el futuro, es el pasado. Me gustaría centrar un poco el tiro. No me interesa tanto lo que es capaz de hacer, lo que vaya a ser capaz de hacer la inteligencia artificial, sino desde la hipótesis de que 20 años de Internet no nos ha hecho más propicios, y hablo en primera persona, para la ambigüedad, para la complejidad, para entender una idea y la contraria, ¿hasta qué punto sois pesimistas respecto a esa capacidad del público para manejarse en la ambigüedad en los próximos años? Te ríes, así que sí. Yo tengo desde entrada un cierto recelo
cuando hacemos análisis que comienzan diciendo en estos tiempos que vivimos, ¿no? porque presupone que venimos de un pasado en el que todo era mejor, ¿no? Es decir, cuando hablamos de ahora, o sea, yo puedo empezar diciendo que sí me parece que tenemos un déficit de comprensión lectora importante y que lo noto cuando ciertos textos literarios pues no encuentran la respuesta por problemas de comprensión lectora, por no ser capaces los lectores de manejar ciertas formas de escritura, pero también seguramente por problemas de capacidad de atención, de concentración, todo esto que hemos hablado tantas veces, ¿no? Pero claro, hay veces que cuando analizamos eso estamos presuponiendo que venimos de un pasado en el que la gente tenía comprensión lectora y en el que todo el mundo leía literatura y todo el mundo, ¿no? Yo por eso digo lo cuestiono, ¿no? Y luego con este tipo de discursos sobre la IA en este caso, pero con cualquier tecnología, ¿no? Yo, claro, la tendencia natural es al pesimismo y al miedo, ¿no? Como decía David, ¿no? Pero yo tanto el tecnopesimismo como la tecnofobia siempre las bajo un poquito, ¿no? Y para eso lo mejor siempre es hacer un ejercicio de memoria, de mirar atrás, porque si te fijas en otros momentos históricos en los que hubo ciertos saltos tecnológicos también, que a lo mejor hoy nos parecen menores, pero que en su tiempo eran mucho más radicales que lo que sería hoy para nosotros Internet, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, cuando era la telegrafía por hilos, que en su día fue lo que permitía a la gente comunicar de un continente a otro, ¿no? Y digo la telegrafía con hilos porque leí hace poco en un ensayo que me encanta y que lo recomiendo mucho de James Blake, que se llama La información, que es una historia general de la información, y coge y habla de cuando se inventó la telegrafía sin hilos, la telegrafía por hilos, perdón, el telegrama, ¿no? Digamos, la comunicación por telegrama. Y entonces recoge artículos de la época en los que se repetían exactamente los mismos discursos que hoy tenemos apocalípticos sobre la IA, o hace unos años sobre Internet, o anteriormente sobre la televisión, o en su día supongo que sobre la imprenta o la invención de la escritura. Quiero decir, siempre hay esa sensación de esto lo va a cambiar todo, esto va a ir a peor, porque antes nos comunicábamos. Es decir, lo que se decía de cuando la gente se comunicaba por telegrama es que se iba a empobrecer el lenguaje, que iba a facilitar las estafas y los bulos, que es lo que nos dicen también ahora, que esto iba a ir en detrimento de la creación también, porque la economía del lenguaje, todo eso. ¿De qué forma pasó eso? No, yo creo que lo que pasó fue que entramos en otro mundo y de alguna manera nos adaptamos también a ello y surgieron otras formas de creación y a veces usando la tecnología a favor, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el miedo y el pesimismo muchas veces nos llevan al fatalismo y al derrotismo de renunciar por ejemplo, a actuar sobre ciertas tecnologías sobre las que podríamos actuar, que está a nuestra mano y que sin embargo las vemos como si fueran fenómenos de la naturaleza a los que solo podemos adaptarnos o escondernos o huir, ¿no? Porque no podemos hacer nada. Y sin embargo, no, detrás de las tecnologías hay empresas que tienen intereses, que son las que crean esas tecnologías, las que las sesgan además, las que le dan un contenido u otro, y sobre eso yo creo que como sociedades democráticas no podemos renunciar a intervenir y actuar. Sin embargo, lo damos por perdido, ¿no? O sea, la IA, por ejemplo, ya no solamente es que la naturalicemos, es que hacemos un ejercicio de personificación, ¿no? La vemos como una especie de Dios, ¿no? La IA, como si fuera algo que existe ahí autónomo, la inteligencia artificial. Y yo creo que estamos, como digo, dando por perdida una batalla que ni siquiera intentamos. Nos entregamos ya directamente antes de comenzar. Y para eso yo modero mucho, como digo, mi tecnopesimismo y mi tecnofobia. O sea, yo sí creo que, como ha ocurrido en otros momentos históricos, sí que está en nuestra mano poder intervenir sobre la tecnología, no está a la merced de ella. Pues yo retomando con lo que dice Isaac y echando, o sea, el pensamiento histórico y cogiendo tu pregunta, o sea, yo creo que evidentemente estamos en un momento de crisis, o sea, estamos en un momento de crisis a nivel social. Como decíamos antes, la vuelta esta de la religión o la vuelta del pensamiento extremista y tal es un resultado de que no hemos sido capaz de dar una respuesta a la sociedad más allá del neoliberalismo que nos come. O sea, es la sociedad en la que vivimos, además lo vemos todos los días. O sea, los ciudadanos sabemos que no vivimos en sociedades democráticas, que vivimos en sociedades que están gobernadas, ¿sabes?, por unas élites oligarcas que son las que manejan nuestra vida. O sea, creo que si eso no lo sabemos, sí que vamos mal.
Pero dicho esto, no soy optimista a un nivel general porque creo que efectivamente los poderes con muchos intereses están invirtiendo y se lleva invirtiendo mucho dinero. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba de la digitalización de las humanidades. Esto era una cosa como en donde había muchísimo dinero, se gastaba muchísimo dinero. O sea, esto ha sido una cosa pensada. Esto se ha organizado para que la cultura esté controlada por una serie de personas. La IA, a mí la IA me parece que puede darnos cosas fantásticas, pero creo que la tenemos que entender, como dice Isaac, la IA no es más que una reproducción muy buena, pero es una reproducción. O sea, a día de hoy, hasta que no salga esta IA maravillosa de inteligencia artificial general, la IA reproduce, claro. no genera. Yo he hablado de la personificación, hay que empezar recordando que la inteligencia artificial no es inteligente. No es inteligente, exacto, ya para empezar, ¿no? Pero ya la hemos dado la inteligencia, con lo cual lo consideramos como una especie de ser superior que nos está llevando, ¿no? Entonces, yo creo, todo esto, ¿por qué se ha producido? Pues lo decíamos antes, después de la Segunda Guerra Mundial ha habido un acceso a una, sobre todo en algunos países, ¿no?, a una forma de vida. Ha habido unas voces, especialmente la revolución feminista, que ha cambiado bastante la sociedad. Esto ha molestado mucho. Y no se ha asentado. Es normal, bueno, no sé si es normal, pero creo que es verdad que hay un retroceso, ¿sabes?, en todas estas ideas que vienen avanzando desde los años 50, 60, 70, etc. Yo creo que en el futuro, si las cosas siguen así, si los poderes siguen en las mismas manos, pues evidentemente habrá algunos afortunados corpúsculos o luchadores por este pensamiento más complejo que dices tú, pero yo, como decía, creo que hay generaciones a las que les hemos jugado una mala pasada no atendiendo a la educación, ¿no? Que la educación ha sido siempre, al fin y al cabo, la manera que hemos tenido las sociedades, ¿no?, de democratizar las clases sociales. Intentar cambiarlo es muy difícil y ahora estamos viviendo un claro momento, desde mi punto de vista, de retroceso que tiene que ver con y el pensamiento es lo que tenemos, desde mi punto de vista, el pensamiento y el arte, ¿no?, para extender la democratización. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que a corto y medio plazo vamos mal, pero yo espero que en el futuro no. Hay otra cosa que tenía apuntada, que era el tema de la industria del entretenimiento, que me diréis que es una pregunta mal planteada y que es pedorra, porque ¿qué es eso de industria del entretenimiento? O sea, que está mal entender como cosas distintas industria del entretenimiento y el instinto del ser humano por hacer obras de arte o piezas bellas, pero supongo que me entendéis. Os lo pongo de otra manera con el ejemplo que os nombraba. El otro día hablaba con un galerista de arte y me decía, no, una galería de arte no es lo que era hace 10 años. Ahora, obviamente, tenemos una conciencia muy clara de mercado y entonces animamos a los artistas a que hagan un tipo de piezas concretas que sabemos que se venden bien. Esto se ha convertido en algo parecido a una tienda de muebles especiales. Parto también os lo puse de que entre esa pulsión de arte y la industria del entretenimiento pues ha habido siempre una tensión que muchas veces ha sido propicia y estupenda y hay productos de entretenimiento que han sido importantes para todos y que admiramos, pero también parto de la hipótesis de que esa tensión está funcionando peor en los últimos años, que es más invasiva la industria del entretenimiento que lo que era hace 20 años. De nuevo, no hay una pregunta, es una divagación que os animo a que hagáis con ella lo que podáis. Bueno, o sea, yo creo que sí, o sea, creo que hay una intrusión. O sea, yo he visto a lo largo de los años también cambiar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, cambiar el mundo editorial también. O sea, por ejemplo, ahora hay una gran profesionalidad de la figura del editor y de la editora, que muchas veces son ellas mismas, ¿no?, quien van a buscar al autor, que muchas veces ese autor y autora es un influencer, alguien que tiene un podcast con muchos seguidores, y se genera ese libro pensando en eso, ¿no? ¿Y eso perturba en tu trabajo y en tu...? A ver, yo creo que a mí no, porque yo ya soy... o sea, porque estábamos comentando... Yo creo que a mí no, porque yo de alguna manera me he colado en otra casilla. Pero sí que... Hombre, yo me acuerdo que antes, ¿no?, o sea, tú escribías tu novela o tu cosa y luego o sea, no en tu caso porque tú tienes tu propia empresa, tu propia compañía, pero luego la intentabas llevar a algún lado, ¿no? O sea, yo me pregunto qué pasará con todos esos manuscritos huérfanos,
¿no? Porque si antes era difícil, me parece que ahora es todavía más difícil acceder al mundo editorial, en ese sentido. O sea, siendo muy práctica en tu pregunta de el mundo del entretenimiento. O sea, y lo que hablábamos de las redes, ¿no? O sea, creo que ahora hay como una obsesión por estar presente en redes y como que eso es más importante casi. Bueno, el caso de David es distinto, ¿no? Para ti, pero... Fíjate, siempre soy más pesimista, pero aquí, de repente, hace unas semanas, unos meses que estoy un poco más optimista. Yo creo que la crisis editorial siempre ha existido. Si leemos Las ilusiones perdidas de Balzac, por ejemplo, ya nos damos cuenta que hace tantísimos años ya era complicadísimo que un editor hiciera caso a tu manuscrito, ¿no? Ahora a otra escala, pero creo que siempre ha estado presente. Pero yo veo, no en mi generación, porque insisto, soy millennial, pero en las generaciones venideras sí que veo que hay un hartazgo del estímulo instantáneo. Por ejemplo, a unos amigos míos que rondan la veintena, en sus redes sociales no suben fotografías suyas, solamente en las que lo etiquetan sus amigos, pero dejan el perfil totalmente en blanco. Entonces, y también están consumiendo, de repente dicen que los índices de lectores están aumentando mucho, que entre los adolescentes se está leyendo de nuevo bastante. E incluso esta vuelta a la espiritualidad o a la religión, creo que hay un cambio quizás de paradigma y pues es probable que estén hartos del estímulo constante y que sí que inviertan, por lo tanto, en productos que no están tan relacionados con el espectáculo y con lo instantáneo, sino que le requiere un proceso más largo. Tengo que poner como ejemplo mi novela. Mi novela no pensábamos que pudiera venderse tanto porque tiene 700 páginas, porque cuenta toda la guerra, y de repente los adolescentes la están leyendo mucho. Pero yo creo que porque agradecen un producto que los mantenga con la atención quieta durante un periodo largo, ¿no? Y que no sea únicamente algo de usar y tirar, que se podría concebir más como algo de espectáculo de evasión completa. Entonces yo soy optimista, creo que ese hartazgo está llegando y que ese puede ser además la luz al final del túnel para muchos de nuestros problemas contemporáneos. Sí, pues yo creo que si por industria de entretenimiento hablamos de esa forma de creación cuya razón de ser es vender, es decir, lo comercial, por encima de cualquier otra cuestión, no quiere decir que los demás no tengamos un elemento comercial también, pero que lo que marca sobre todo lo comercial, seguramente sí. O sea, yo decía antes que precisamente la naturaleza precaria de los trabajos creativos nos deja a merced del mercado, de que sea el mercado el que dirija, el que marque qué es lo que se puede crear y qué es lo que no, qué es lo que va a vender, qué es lo que va a tener demanda, ¿no? Entonces yo eso, por ejemplo, en el caso de la literatura, en el caso de la novela, en este caso, ¿no? Yo sí lo veo, el cómo la narrativa dominante hoy, que es la de las plataformas televisivas, quiero decir, la de los contenidos de las plataformas, la de las series de televisión especialmente, pues está cada vez contaminando más lo que es la novela, lo que es el mundo literario, especialmente desde el lado del editorial. Supongo que los autores acaban también adaptándose a ello, pero desde el lado editorial, es decir, hasta tomar incluso el lenguaje del que se maneja en las plataformas televisivas para referirse a las obras, ¿no? A los contenidos de las obras, ¿no? Es decir, los editores que hablan ya con toda normalidad de los giros, de los arcos de personaje, del conflicto, de tal, hablando de novelas cuyo último fin parece ser dar contenido a las plataformas también, ¿no? Que en algún momento haya una adaptación. Entonces yo sí creo que hay como hay una narrativa hoy que es la que domina, que es en este caso la de las plataformas televisivas, que se lleva también a otros terrenos, al terreno de la literatura en este caso, o al del cine seguramente. Yo creo que hay una relación obviamente interconectada entre lo que entendemos como entretenimiento y lo que entendemos como cultura y que no siempre tiene que ver con la venta. Por ejemplo, tu novela es una novela que se ha vendido mucho. Yo no la entendería como entretenimiento. Si tengo que separar dos casetas y poner dónde está el entretenimiento, la literatura que yo veo como entretenimiento y la que entiendo como cultura, pondría tu novela en cultura, a pesar de que se haya vendido mucho. No estoy segura de que el top venta
ventas y el entretenimiento estén siempre juntos, y gracias a Dios. Estoy seguro de que Entonces, en el límite entre el entretenimiento y el arte han salido cosas maravillosas durante siglos. Yo qué sé, pues Almodóvar puede ser un ejemplo en cine, ¿no? Y muchas series que se están haciendo estos años, que yo entiendo que son series que se hacen, que están muy bien y que han tenido muchos visionados y que habrán dado muchísima pasta, ¿no? Veo más peligroso, y no puedo hablar de la literatura porque no la controlo tanto, pero sí en teatro está pasando mucho que sí se mezcla el entretenimiento, que se cuela con perniciosa malicia el entretenimiento en el sector de la cultura, cuando determinados productos teatrales como monólogos, por ejemplo, muy comerciales, que pueden generar una economía privada alta, están empezando a ser contratados por circuitos culturales pagados por ayuntamientos, por ejemplo, que está dentro de una programación cultural, y de repente ves un monologuista sin nombre, una monologuista, da igual, que está dentro del circuito cultural del teatro, y te asustas porque dices, si ha pagado más por este monólogo de lo que ha pagado por ninguna de las otras obras de teatro, hay ese cruce de circuitos. Ahí sí que me parece peligroso, porque hay un dinero destinado por determinados poderes públicos a la cultura, que para conseguir vender entradas, un concejal, una concejala de cultura ha decidido contratar a un monologuista que podría haber ido a taquilla perfectamente, y se cruzan las economías y es pernicioso para el sector de la cultura. Pasa también en Galicia menos, porque no tenemos estas estructuras teatrales, pero sí en Madrid, que muchos teatros tanto nacionales de la Diputación o del Ayuntamiento públicos, vemos que contratan o programan muchas obras que seguramente vayan a tener mucho público, y que la tirada de público es principal en esa elección. Y esto es peligroso, porque justamente lo bonito de tener un teatro público es que no depende de la taquilla, que puedes arriesgar a hacer proyectos un poco más arriesgados, que no pueden estar en un teatro público porque tienen que demostrar unos números y porque si no se arruina la empresa, pero que justamente veamos en muchos de los teatros públicos proyectos que acaban las entradas al día siguiente, y que esos proyectos repiten y vuelven a estar, implica que hay una economía comercial en espacios de cultura públicos, que deberían de ser sitios donde se arriesga a estar vacío porque la cosa fracase, y se están haciendo unas determinadas programaciones muy garantistas, que para mi gusto es pernicioso para el desarrollo cultural, artístico y justo en los espacios que pueden ser más arriesgados. Y eso sí lo veo muy peligroso. Queda una pregunta solo. Quería preguntaros por el yo y el nosotros, por el debate de los últimos 15-20 años sobre la manera en que nos acercamos al arte, en la medida en que pues quizá la tecnología nos lleva a que nuestro acercamiento al arte sea más solitario, a que las películas las vemos ahora en casa, a que tu interés por la pintura lo resuelves en Google y no yendo a museos. No sé, el otro día fui al McWay y no había nadie. Y un poco el anhelo de rebelión que hay ante eso, bueno, obviamente tú te dedicas al teatro, pues es obvio que el teatro es un refugio frente a esa tendencia un poco a la soledad, pero ninguno de nosotros está libre de que elijas quedarte en casa a ver una película en vez de ir al cine. Además, por otra parte, yo creo que la experiencia del arte es básicamente íntima, o sea que leer una novela es mejor que ir a un festival literario, y que en un cine también estamos solos, en el fondo, ante la película. De nuevo, es una divagación. Si queréis hablar de hasta qué punto tenéis una idea de un público que es un nosotros o un yo, y hasta qué punto eso es un conflicto, me encantaría escucharos.
Bueno, en el cine posiblemente, aunque vayamos, también estemos solos, no solo porque estamos solos ante la película, sino porque hay poquísima gente. Esto es, cada vez que voy al cine, si hay más de 10 personas, me parece una victoria. Y entonces, efectivamente, incluso para nostálgicas de la gran pantalla, como yo, resulta triste, ¿no? Ir a una... que a lo mejor yo, claro, no voy a grandes estrenos comerciales de la Marvel, no sé, a lo mejor en estos eventos sí hay más gente, ¿no? Pero las películas a las que yo voy con dificultad suman público y eso resta tanto a la experiencia que cambian determinadas dinámicas con respecto a eso, pero, sin embargo, estamos viviendo, por otra parte, como hay muchísimo público en teatro, después de la pandemia es un increscendo que es alucinante, inesperado incluso para nosotros, que pensábamos que íbamos a ir decayendo y la pandemia hizo un susto ahí corporal y dijeron, ay Dios mío, que nos tenemos que tocar, ¿no? Y los festivales de música son una explosión, que es una masa ya, o sea, es un rollo contagioso, hay un montón, la gente se junta por cientos y miles, entonces sí que de alguna forma, yo creo con David, que de alguna forma hay algo que hay un paradigma que cambia, ¿no? Que nos hemos aislado tanto, nos hemos ido tanto al móvil, nos hemos ido tanto a nuestras casas y vemos tanto el cine en nuestras pantallas. Yo tengo una pantalla que es casi tan grande como el cine pequeño de Vigo, el cine alternativo. Digo, entre la distancia y el tal, yo creo que tiene más impacto mi pantalla de casa que el cine, ¿no? Y de repente necesitamos esos espacios donde conectarnos, donde estar juntos, donde tocarnos. El teatro es uno de ellos, somos un poco la resistencia de alguna forma, y la música y estos espacios donde juntarse y vivirse y tocarse es, creo que, otro ejemplo de que hablamos antes al principio, fuera de cámaras, de cómo todo es cíclico, ¿no? Y nos hacemos tan individualistas que en cualquier momento nos vamos a volver a la comuna. Creo que en este sentido la individualidad de nuestra sociedad es muy peligrosa y está marcando mucho que no luchamos por un nosotros. Creo que en la lucha social se nota un montón, que en realidad la gente quiere cosas para sí. Quiero tener yo cosas, no quiero que nosotros tengamos cosas, ¿no? Y creo que la redefinición del nosotros puede ser algo que en los próximos años se tenga que tenga que ir cambiando y redefiniéndose. Creo que volverá. Mira, pero yo estaba pensando, estaba hablando del cine, yo voy al cine todavía y es verdad que hay veces que estás solo en una sala, ¿no? Pero estaba pensando que esta semana es lo de la fiesta del cine, esto de los 3 días estos de Trabarata, y vamos a ver salas de cine llenas y colas de gente por entrar. Es decir, la gente quiere ir al cine, es decir, la gente quiere en cuanto puede, y de hecho yo me estoy encontrando a mi alrededor, por ejemplo, mucha gente que ha vuelto a ir al cine no por la pantalla, no por verlo tal, sino porque han descubierto que en el cine es la única forma que tienen de ver una película sin ver el móvil, sin estar con una segunda pantalla. O sea, es muy triste porque es como... Claro, es muy triste, es como la gente que paga por irse a un retiro de desconexión un fin de semana porque en casa no son capaces de meter el móvil en una caja. Entonces, gente que está volviendo al cine por eso, y también hay, lo vemos en estos días de la fiesta del cine, mucha gente joven que está volviendo al cine, que es un capítulo más de la serie esta de Millennials descubren el cine, en este caso, ¿no? De repente vuelven a las salas del cine, ¿no? Pero estabas hablando tú antes del teatro, ¿no? O sea, el teatro es seguramente el mejor ejemplo de resistencia de siglos y milenios en los que crisis tras crisis, avance tecnológico, el cine iba a acabar con el teatro, todo iba a acabar con el teatro y el teatro sigue ahí. Y yo creo que en buena parte, y yo es algo que como escritor de novela, que la lectura de novela al final es un acto más privado, yo una cosa que me fascina y que envidio y que echo de menos cuando voy al teatro, que es precisamente la experiencia colectiva, es decir, que no solamente es ver una obra, que podías verla en tu casa, leerla o tener solo para ti la compañía, sino es lo que surge en una sala de teatro cuando una obra te toca, cuando una obra conecta, ese momento en que de repente se enciende la luz y te das cuenta de que estás rodeado de gente que está sintiendo lo mismo que tú, ¿no? Yo eso, que lo intentamos a veces copiar desde otros ámbitos, ahora están de moda esto, las fiestas estas de la lectura que están organizando, que se juntan lectores para leer en silencio todos juntos, ¿no? Porque es también esa necesidad de repente de recuperar esa conexión, ese contacto, ¿no? Que es verdad que en eso el teatro tiene lo tiene todo a favor, claro. Bueno, y los clubes de lectura, que hay millones ahora. Sí, claro. O sea, claro. eso es relativamente nuevo.
Y hay muchísimos, o sea, no hay librería que no tenga ahora su club de lectura, ¿no? Y grupos de amigos, clubes privados, gente, bares que organizan clubes, hay un montón, es verdad. Yo sí pues, optimista respecto Al final estás siendo muy optimista tú. Respecto a esto, sí. Creo que estamos hartos ya de esa individualización y que poco a poco, sobre todo, hay que no tanto nuestra experiencia, hay que observar las nuevas generaciones. E insisto, echar un vistazo a sus muros, a sus interfaces, ¿no? Es que están vacías. O sea, hay un hartazgo que se observa y que yo creo que evoluciona en comunión, en comunidad y entre unirse en ir al teatro, en ir al club de lectura y demás. Yo creo que eso va a mantenerse así, yo creo.